Amén. Precioso Padre Celestial que estás en el cielo y en todo lugar. En esta tarde, Señor, nos hemos reunido para aprender de su palabra. Le pedimos, Señor, que usted nos bendiga, colocando un corazón atento, una mente, Señor, que permita que podamos concentrarnos en la lectura de ella y que nos bendiga enormemente, Señor, para poner en práctica su enseñanza. Le damos las gracias, Señor, y le pedimos que usted perdone nuestras faltas, nuestros pecados y que nos limpie, Señor, y que toda la honra en esta tarde sea para usted, mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús se lo rogamos y pedimos amén. Amén, amén. Gracias, hermanita. Todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y yo creo que el anhelo de cada uno de nuestros corazones es eh, crecer en el Señor, agradarle a nuestro Señor y hacer su voluntad, ¿cierto? Y esto es parte de querer hacer su voluntad, el buscarle y el atesorar su palabra y el querer escudriñarla. Entonces, estos minutos que estamos acá, hasta ahorita, hermanas, no es en vano, es una hora donde el Señor nos permite conocerle más. Entonces, vamos a entregar todo en manos de nuestro precioso Señor en compañía del precioso Espíritu Santo para que nos guíe. Hoy vamos a ver dos personajes que para mí eran desconocidos y creo que para muchos, eso que yo creo que ya hemos leído algunas, bueno, yo he leído solo una vez la Biblia de tapa a tapa completa, en el tiempo que llevo 10 años más o menos, y creo que ha sido muy poco, porque ya tendría que haberme la leído varias veces, pero bueno, pero obviamente el tiempo estoy en una parte, en otra, pero completa la he leído una vez y una y media la he alcanzado a leer. Este año estoy nuevamente, voy al día en la lectura para ver si se alcanza a leer en un año. Debería ser como lo mínimo, ¿cierto? Alcanzar a leer su palabra, aunque sea una vez al año. No es complicado, no es difícil, es sacar ese tiempo para el Señor que es tan especial, porque es en el tiempo en que crecemos con Él. Pero a pesar de haber leído la Biblia, de haber meditado en varios libros de la Biblia en estos años, yo la verdad no había reparado en estos dos personajes, así como en los anteriores, en Atalía. Eh, ¿Alguien se acuerda de quién era Atalía? Bueno, ya lo deben saber porque leímos lo del libro, pero la vez pasada que pregunté, creo que ninguno sabíamos quién era Atalía y quién era Josaba. Entonces hoy nos vamos a centrar en la lectura y nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 11. A ver, ¿qué pasó en el capítulo anterior? Bueno, en el capítulo anterior, estamos en el capítulo 11, en el capítulo 10, recuerdan que habíamos visto cómo el Señor, a través de Jehú, o que le había dicho a Jehú que terminara con toda la casa de Acab. ¿Recuerdan quién era Acab, cierto? Acab era el rey de Judá, el rey de Israel, y era el esposo de Jezabel, ¿recuerdan? Ahora, en el capítulo anterior, entonces vemos cómo Jehú, después de que ejecuta toda la casa de Acab, empieza como a organizar todo esto que el Señor le pide. Jehú extermina el culto a Baal. Bueno, aquí también nos muestra que la obediencia de Jehú fue parcial y hace un resumen del reino. Pero antes vimos, vamos a situarnos en el 11, vimos cómo el Señor le había dicho a Jehú que acabara con la casa de Acab. Y aquí vamos a ver, van a aparecer la mamá de un rey, que después fue reina, que es Atalía, y Josaba, que es la esposa de un sacerdote. Atalía es la hija de Jezabel y de Acab. Entonces se pueden imaginar más o menos quién era Atalía. Entonces, bueno, aquí empieza, vemos cómo en el capítulo 11, del 1 al 3, vimos que la reina madre reina sobre Judá. ¿Qué pasó?
Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, estamos leyendo la palabra del 1 al 3, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó fortuitamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y se lo ocultó a Atalía, a él y a su ama, en la cámara, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, la que cuidaba en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. ¿Qué pasó? Ocosías era el hijo de Jorán, que era rey de Judá, es otro Jorán, Jorán, el que se casó con el hijo de, recuerdan que Jezabel se casó con Acab, ¿cierto? Y el Señor sentenció toda la casa de Acab y le dijo que terminarían todos así, a filo de espada, así como le habían quitado la heredad en el capítulo que hemos visto, el capítulo anterior. Vemos cómo el Señor le perdona la vida a Acab, porque Acab se arrepintió, y la sentencia recae sobre Jorán, su hijo. Ese Jorán muere, pero del Jorán que nos hablan aquí es del rey de Judá. Es otro diferente, para que no confundamos estos dos Jorán. Jorán fue un rey de Judá, pero Jorán también, rey de Israel, pero Jorán también fue rey de Judá. Y Jorán tuvo un hijo que se llamaba Ocosías, que reinó poco en Judá. Entonces dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, Ocosías fue ejecutado por Jehú, como se registra en Segunda de Reyes. Recuerda que lo contamos porque él se fue a visitar al otro Jorán y los mataron, lo mató Jehú. Ella aprovecha la ocasión de la muerte de su hijo, porque era el hijo, para adueñarse del poder, y ella fue reina sobre el país por 6 años. Y dice, y destruyó toda la descendencia real. Atalía era de la familia de Acab, y Jehú había destruido por completo a todos los descendientes de Acab en Israel, por mandato del Señor, ¿recuerdan? Ahora, después del golpe de estado de Jehú, Atalía intentó salvar algo para la familia de Acab al intentar eliminar a la familia de David en Judá. Pero Josaba, aquí aparece Josaba. Esta poco conocida mujer tuvo un lugar importante en el plan para la eternidad de Dios. A través de su valor e ingenuidad, preservó la línea real de David, a través de la cual vendría el Mesías. Las personas malvadas como Atalía iniciarían su obra, pero Dios siempre puede levantar a una Josaba. Josaba era la esposa del sacerdote en ese momento, del pueblo. Dígame. Dejó a Ida, el sacerdote. Sí, del sacerdote. Gracias, hermanita. Sí. Dice que, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Aunque Ocosías fue un rey malo que hizo malas alianzas, seguía siendo un descendiente de David y es sucesor de su descendencia real. Por amor a David, Dios recordó su promesa y salvó la vida de este joven sobreviviente de la masacre de Atalía, porque de ahí vendría el rey de Judá, nuestro rey precioso. El linaje de David estaba casi extinto y continuó solamente en la presencia de un pequeño niño, pero Dios preservó esa titilante llama. Ahí vemos cómo la preservación de Joás, que era el hijo de Ocosías. De ahí vendría la tribu de Judá, porque Ocosías era el rey de Judá, recuerde. Ahora vamos del 14 al 11. Joaida, que era el sacerdote, Joiada, planea revelar el oculto heredero al trono. Esto parece una historia, una telenovela, le quedan pañales a esto porque es hermoso. Vamos a leer del 4 al 11 y dice así: mas el 7º año
envió Joaida y tomó jefes de centenas y capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová y les mostró el hijo del rey, les mostró al niño y les mandó diciendo, esto, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará en la puerta del sur y la tercera parte a la puerta del postigio de la guardia. Así guardaréis la casa para que no se haya nada. Temían por lo que Atalía podría hacer. Entonces, eso es básicamente lo que nos quiere decir es que el sacerdote esperaba como el cambio de guardia para poder colocarlos estratégicamente. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en sus manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre, porque obviamente no lo podían presentar todavía, y él no era rey hasta que no lo presentaron al pueblo y no lo ungieran. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo lo que el sacerdote Joaida les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían del día de reposo, vinieron al sacerdote Joaida, y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los guardias se pusieron en fila teniendo cada uno sus armas en sus manos desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo junto al altar y el templo en derredor del rey, cuidando el rey, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo Joaida tomó a los jefes. Vamos a mirar quién era Joaida. Era un hombre consagrado que se preocupaba por restaurar en un reino, en un Judá y en un Israel completamente pagano, sus reyes entregados a los Baales. Él se preocupaba por restaurar el trono de David, al linaje de David, y arrebatarlo de Acab y de Jezabel y de toda la descendencia que ellos habían dejado, toda la maldad. En el día de reposo, Joaida escogió el día de reposo para el golpe de estado, porque era el día en el que los guardias cambiaban sus turnos y podían juntar dos grupos de guardias en el templo al mismo tiempo sin llamar la atención. Vemos que hizo alianza con ellos, juramentándolos en la casa de Jehová. Del lugar donde se hizo el juramento y el contexto del juramento podemos ver que la adoración al verdadero Dios no estaba muerta todavía en Judá. Esta parte de la Biblia nos dice que el Señor no había permitido que se extinguiera completamente, que había una llama ahí latente todavía, que había, como el Señor dice, un remanente en medio de tanta oscuridad. Y les mostró el rijo al rey. Ese fue un momento dramático. Por 6 años todos creyeron que no había más herederos sobrevivientes del linaje del rey David y que no había un gobernante legítimo para reemplazar a la malvada Atalía. El secreto tenía que ser asegurado porque el hijo del rey sería inmediatamente asesinado si su existencia fuera revelada. Entonces los capitanes, jefes y gente de la guardia debieron haberse impactado al ver que todavía quedaba un heredero. El Señor había preservado un niño de 6 años y vemos cómo Josaba, sin saberlo, el Señor le había permitido por medio de ella haber guardado el linaje del Señor ahí. Vemos en el 12 cómo Joás, el niño, el hijo de Ocosías, rey de Judá, es coronado y recibido como rey. Sacando luego Joaida al niño, al hijo del rey, le puso la corona al demonio y diciéndole, y batiendo las manos dijeron, viva el rey. Primero el hijo del rey tenía que ser revelado, mostrado. Nadie podía apoyarlo a él, no podían tomar el trono que le correspondía hasta que fuera sacado delante del pueblo. Le puso la corona. Después de que le sacó al pueblo, le puso la corona. Hijo del rey, ya estaba coronado. Ese es el reconocimiento público y oficial de él como rey. Y el testimonio, el hijo del rey tenía que venir con la palabra de Dios. Joás apareció delante del pueblo sosteniendo los pergaminos de la palabra de Dios, porque recuerden que era el pueblo de Dios, a pesar de haberse rebelado contra el Señor, a pesar de ser un pueblo pagano que adoraba a los dioses, a Baal, seguía siendo el pueblo de Dios, porque era el Señor el que los había escogido. Entonces, para ser un rey legítimo, tenía que tener los pergaminos
y tenía que eh, eh, llevar consigo la palabra del Señor. Dice aquí que le hicieron rey, tenía que ser recibido, él tenía derecho real de imponer su reino, pero en vez de eso permitió que su gobierno fuera recibido. Ungiéndole el hijo del rey nunca podría cumplir su oficio sin una unción divina. Entonces tenía que ungirle el sacerdote en ese momento, que era el esposo de Josaba. Entonces dice, batiendo las manos dijeron viva el rey. El hijo del rey recibió alabanza una vez que fue reconocido como su rey. Y aquí vemos la muerte de la reina madre Atalía. Joás, el heredero legítimo, es revelado a Atalía. Tenía que revelárselo después de haber sido ungido como rey, porque si hubiese sido antes, ella lo hubiera asesinado. Y estamos hablando del nieto de ella, y del hijo Josías que fue muerto por Jehú, cuando Jehú fue a matar a Acab o a Jorán. Él dejó, eran 70 hijos, y ella los mató, y solo quedó uno, que fue el que la esposa, que era hermana, venía siendo como hermanastra del niño, lo escondió y lo guardó. Dice, oyendo a Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando su vestido, clamó en voz en cuello, traición, traición. Tremendo, sí, dice, cuando miró el rey, he aquí era el rey. Para la reina madre usurpadora, esta era una visión horrorosa. Por 6 años gobernó porque creía que no había reclamantes legítimos al trono de David. Ahora ella ve que uno de los hijos de Ocosías, su hijo, su nieto, Joás, su único nieto, escapó de las intenciones asesinas de Atalía. Y todo el pueblo del país se regocijaba. Ellos estaban evidentemente cansados del perverso reinado de Atalía, porque sabemos que Atalía era la hija de Acab y de Jezabel. Y recuerden que Acab y Jezabel eran los reyes de Israel, no de Judá. Entonces mira hasta dónde permearon la perversión también. Y dicen traición, traición. Sabemos que no era infundado porque ella era el que había hecho traición ya al pueblo, ¿cierto? Ahora, del 15 al 16, vemos como Joaida ordena la ejecución de Atalía y sus partidarios. Aquí ya vemos la muerte. Dice más, el sacerdote Joaida mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo y al que la siguiere, matadlos a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entraron los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Bueno, del 17 vemos como Joaida establece un nuevo pacto. Dice, entonces Joaida hizo pacto entre Jehová y el rey del pueblo, que sería pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. El pacto fue entre Jehová y el rey del pueblo. Ellos se recomprometieron a honrar, a obedecer y servir a Dios. Acuérdese que el niño tenía apenas 7 años. O sea, era guiado sobre todo por el sacerdote. Y asimismo entre el rey y el pueblo. Esto muestra que Dios tiene la intención de que tanto los reyes como los ciudadanos tienen obligaciones hacia el otro. Ninguno tiene derechos absolutos sobre o contra el otro. Y aquí vemos ya las reformas de Joás, ya como Joás el niño reinando, dice, y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de las centenas, a los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia de la casa a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada, junto con la casa del rey, junto a la casa del rey, perdón. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Después de 6 años oscuros, el legítimo rey de Judá una vez más se sentaba sobre el trono legítimo.
Gloria al Señor por eso, ¿cierto? Y de acá, el autor nos manda, vamos a hacer el comentario rápido para que todas podamos exponer. De aquí, el autor nos manda a Segunda de Crónicas, a complementar esta parte importante. Voy a leerla así rápido, no tan... Segunda de Crónicas 22, hacer como un resumen del... ¿Qué pasó aquí? Aquí nos muestra sobre esta porción de la Biblia, Segunda de Crónicas 22, nos muestra sobre los perversos reinados de Ocosías y Atalías. Aquí nos muestra lo que yo les hablaba del breve y perverso reinado de Ocosías, que fue más o menos del 1 al 4. Hermanita Laurita, ¿tiene abierta su Biblia por ahí? Para leer desde el... Amén. Segunda de Crónicas, para leer del 1 al 4 y vamos a leerlo así alternada y vamos explicando para ya pasar al libro. Dice, reinado de Ocasías de Judá. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocasías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocasías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impiamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Sigo? No, hasta ahí, hasta el 4. Que estamos mirando, dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram. Bueno, ya leímos esa parte, ¿no? Como acaba también con Joram, perdón, Jehú. Como se demostró, el hijo era llamado Ocosías, sin embargo, el cronista, bueno, ahí vemos cómo lo hizo rey, porque Jehú había acabado con toda la descendencia, porque el Señor le había dicho a él, ¿cierto? Entonces habían matado aquí a todos los descendientes de Ocosías y solo quedaba el hijo menor. Vemos también cómo reinó poco, y vemos que hizo lo malo, obviamente ante los ojos del Señor. Dice que reinó un año en Jerusalén. La corta vida y reinado de Joram, reinó solamente 8 años y murió a los 40. Debió haberse advertido, porque el papá de él solo reinó 8 años y Ocosías reinó solo un año. Muestra que fue menos bendecido incluso que Joram. Si él se hubiera dado cuenta de los malos pasos de Joram, su papá, de pronto hubiese durado más su reinado, pero duró solo un año. Dice que también anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Recuerdan que Atalía era la hija de Jezabel. También la madre de Ocosías era la perversa Atalía, que era hija de Acab y Jezabel del reino del norte de Israel, y le fue dada en matrimonio a Joram. Por eso también digo que se extendió la maldad de ellos hasta Judá, porque ella era hija de los reyes de Israel, no de Judá, pero la dieron en casamiento a Joram. Ella trajo su influencia sobre su hijo y lo hizo más hijo de Acab y de Jezabel que de David y de sus consagrados descendientes. Dice, Ocosías cae en juicio junto a la casa de Acab a manos de Jehú en Israel. Aquí vemos cómo, esto ya lo vimos la vez pasada, no sé si se acuerdan, cuando llega Jehú a matar a Joram, el hijo de Acab, y Ocosías lo está visitando, y Ocosías al verlo sale también a contraatacar con su amigo, que el otro rey que era Joram, y cómo Jehú lo persigue y lo mata. Aquí vemos el reinado de la reina Atalía en el 10. La malvada reina Atalía reina sobre Judá. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá.
Entonces, Atalía era de la familia de Acab y Jehú había destruido por completo a todos los descendientes de Acab en Israel. Ahora, después del golpe de Jehú, Atalía intentó salvar algo para la familia de Acab, intentando eliminar la casa de David. Y vemos aquí que Dios utiliza a Josabet para preservar el linaje de David, que es la misma Josaba o Josabet. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los hijos del rey, a los cuales mataba, y le guardó a él y a su ama en uno de sus aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaida. ¿Sí ve? Hija del rey Joram. Porque ella era hermana de Ocosías, era tía del niño que había escondido delante de Atalía, y no lo mataron, y estuvo con ellos escondida en la casa por 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba el país. Nos desplazamos un poquito ya para terminar a Segunda de Crónicas 23. Y ya terminamos con esto del 11, que es lo que el libro nos da como referencia. Oh, perdón. ¿Qué sigue aquí? Segunda de Crónicas, perdón, que me equivoqué aquí. Segunda de Crónicas 23. Y vamos a leer del 11, o vamos a hacer un recuento. Dice, Joás es coronado rey. O sea, está como trayendo, porque ustedes saben que tanto en Reyes como en Crónicas se cuenta toda la historia de los dos reinados, ¿no? De tanto del norte como del sur, tanto de Israel como de Judá. Entonces aquí vuelve como a retomar la misma historia. Tiene algunos datos que no tiene la de Reyes. Entonces dice, y los levitas y todo Judá lo hicieron, dice, Joás es coronado rey. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joaida, y tomó cada jefe a los suyos, y los entraban en el día de reposo. Dice los levitas, bueno, entonces sacaron al rey, lo mismo que decía el capítulo anterior, entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona, y el testimonio lo mostraron ante el pueblo y lo proclamaron rey. El sacerdote lo ungió y después lo reconocieron públicamente. Luego después nos habla de la muerte de Atalía, su angustia al descubrir el complot en su contra, y como ella y sus colaboradores son muertos a espada. Y aquí vemos las reformas de Joaida nuevamente, cuando hizo tirar los templos a Baal. Acordemos que Joaida era el sacerdote de la casa de Dios. Y Joaida, y ahí vemos algo hermoso que nos lo muestra la palabra, que es Joaida, obviamente representando al rey Joás, restaura los planes apropiados de adoración y servicio. Vemos cómo nuevamente restaura eso y sienta al niño como rey de Judá. Acordémonos que de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa era como la parte histórica la parte bíblica, perdón, que yo quería comentarles, que quería que nos centráramos como en eso, que es como lo más esencial, la parte bíblica, porque de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos presenta a estos dos personajes que para muchos es desconocida. Atalía, que quería acabar con los planes del Señor, quería acabar con la tribu de Judá, con la descendencia del rey David, y Josaba, que el Señor a través de ella preserva la descendencia del linaje del rey David. Ahora vamos a, hermanita Maitecita, podríamos continuar con la parte de lo que significan los nombres, la reseña histórica y la ubicación geográfica. Sí, hermano. Bueno, como se habló a grandes rasgos, acá nosotros tenemos al personaje de Atalía, que como salía bien en el texto del libro que nosotros estudiamos, nos hablaba de que ella era hija de ciertos personajes que nosotros ya habíamos estudiado como semanas anteriores, que era el rey Acab, ¿cierto?
y Jezabel. Pero también nos hablaba de que era nieta de Omri, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener presente que tanto Jezabel como Omri eran personas que eran idólatras. Y de hecho hablaba de que este hombre, Omri, era muy idólatra. De hecho se destacaba por haber extendido el paganismo en el reino del norte de Judá durante su vida. Entonces nosotros acá tenemos como dos pilares fundamentales que podemos ver que influenciaron, ¿cierto? Tanto en Atalía como en el rey Acab, porque sabemos que el rey Acab inicialmente, claro, era creyente, pero al vincularse con esta mujer, él dejó de lado su creencia. Entonces acá tenemos que de esta unión nació Atalía, ¿cierto? Y nos hablaba que era la única mujer que gobernó de manera como, por así decirlo, como real Judá. Sabemos que Jezabel había reinado, pero ella como que había puesto a sus hijos como representantes de rey, pero finalmente, claro, ella como que manipulaba a sus hijos para que ellos hicieran lo que ella quería. Pero acá nosotros vemos que en este caso Atalía no ocupó esa estrategia, sino que ella tomó el mando, el liderazgo de este lugar. Y claro, al igual que su madre, promovió, ¿cierto?, el paganismo, la idolatría, el culto a Baal y los dioses que ellos idolatraban, dejando detrás el real culto al único Dios y verdadero que es Yahvé. Tenemos que en este lugar nosotros sabemos que las tribus se dividieron, ¿cierto?, a lo largo de la región, pero siempre estuvieron como influenciadas por las tribus que vivían cerca y que tenían estas condiciones de paganismo y que también le restaron, ¿cierto?, al pueblo de Dios en el sentido de que si ellos no tenían una fe sólida o sus creencias bien desarrolladas, yo creo, lo hacían dudar y hacer cultos a estos dioses. Bueno, como ustedes nombraban, hermanita, la unión matrimonial que permitió crear este vínculo entre Atalía y el esposo, ¿cierto? Permitió unir tanto el reino del norte y del sur de Israel. Entonces nosotros ahí tenemos que finalmente como la provincia, por así decirlo, se pobló y se hizo como un fuerte lazo a cultos que no eran los que Dios quería para su pueblo. Entonces eso como que yo creo que debe haber sido como un momento súper oscuro para el pueblo de Dios porque si vemos en el relato cuando ella deja es como el golpe de estado que sufrió, el pueblo en sí la sacó, no tuvo piedad de ella, entonces, y de hecho bueno, después que la mataron no lo hicieron en el templo de Dios, sino que en el templo que ella había, por así decirlo, levantado hacia a las deidades. Entonces, vemos que el pueblo tampoco ya estaba como conforme con lo que la reina estaba realizando para ellos, porque yo creo que un pueblo que está conforme, que sigue y que respeta a sus autoridades, se hubiera, yo creo que opuesto o hubiera hecho algo para que ella salvarla, pero no fue así. Entonces, igual es importante tener ese antecedente que ella estuvo 6 años, ¿cierto? En el poder, pero evidentemente no fueron buenos años para el pueblo, porque si no hubieran tenido esa reacción. Y lo otro es que, como ustedes nombraban, claro, ella, eh, al igual que otros personajes dentro de la Biblia, nosotros vemos que ella quería como interferir en los planes de Dios, pero nosotros sabemos que son perfectos y que Dios interfiere y resguarda, ¿cierto?, sus promesas. Entonces nosotros ahí vemos que gracias a esta mujer, a Josaba, nosotros tenemos a alguien que permitió que eso se pudiera llevar a cabo, de que todo volviera como a su cauce, por así decirlo. Dentro de las definiciones tenemos que el nombre de Atalía significaba el Señor es grande.
Entonces yo igual decía, qué extraño que ella haya tenido un nombre que no fuera como el de su madre, que se relacionara como con las deidades o con dioses paganos, sino que si nosotros vemos es como su nombre se relaciona como con una ofrenda a Dios, porque ahí está reconociendo de que Jehová es el único y único Señor. Entonces que hasta su nombre quizás determina lo que iba a suceder con ella. En el caso de Josaba, su nombre significaba el juramento de Yahvé. Entonces, claro, ahí tenemos que el juramento o promesa de Yahvé se iba a cumplir. Y busqué el significado del nombre del rey, que en este caso tomó el poder, que era Joás, que significa fuego de Yahvé. Yo creo que es importante ahí porque cuando nosotros vemos el fuego, yo me acuerdo siempre como el tema del Espíritu Santo en la palabra. Entonces ahí nosotros vemos que a lo mejor de manera implícita los nombres de las personas que aparecen en esta historia tienen como importancia porque nos permite darnos cuenta de que ellos cumplieron lo que en sí sus nombres decían. También tenemos, por último, que, bueno, como ustedes hablaban, se realizó este golpe de Estado, ¿cierto? Fue apresada Talía y ejecutada fuera del templo. Y también con ella fue ejecutada el sacerdote. Entonces, yo creo que con esto nosotros vemos que, claro, Dios saca como, por decirlo, de raíz todo lo que es el paganismo en ese momento. eh, y, ¿Y qué pasa? Que coloca a su nueva semilla, por así decirlo, para que siga reinando, ¿cierto? Personas que eran creyentes de Dios y que fueron resguardadas. Y dentro del texto que usted, hermanita, nos manda, decía que nosotros acá podemos ver como un paralelo entre lo que es la historia de Atalía y también lo que vemos en Éxodo 1:22, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que Atalía mandó a exterminar, ¿cierto?, la descendencia de esta descendencia real, al igual como lo hizo el faraón cuando nosotros lo vemos en ese versículo que dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces acá nosotros vemos que también a lo largo de la historia y de la palabra, vemos que hay personas que han querido exterminar el pueblo de Dios, no solamente la descendencia de la genealogía de Jesús, sino que también el pueblo. Pero siempre hay alguien que resguarda y que cuida a la simiente. Entonces yo creo que eso es importante. Y como Josaba, el juramento de Yahvé, que Él siempre va a estar con nosotros ante cualquier tribulación. Y bueno, yo creo que es más o menos eso porque geográficamente nos situamos igual en las mismas partes o lugares vecinos que hemos visto antes, que está el paganismo, que está cerca del mar, donde hay bastante como intercambio social, cultural, pero eso no cambia hasta ahora. Eso, hermanita. Amén, mi hermanita, muchas gracias. Algo interesante de resaltar, mi hermanita, es lo que motivaron a cada uno, ¿cierto? Porque en Éxodo vemos cómo el motivo para el faraón mandar matar a todos estos niños era porque el pueblo se estaba multiplicando y lo veía como una amenaza, ¿cierto? En cuanto a Atalía, lo que la llevó fue la venganza. ¿Venganza por qué? Venganza porque el Señor había decretado que todo el pueblo, toda el linaje de Acab o la familia de Acab tenía que ser exterminada. Entonces ella dijo, como en retribución a eso, ella quiso acabar con toda la familia de Judá, porque acuérdense que ellos eran de Israel, Acab era de Israel. Y el Señor le dijo a Jehú que acabara con toda la casa de Acab. Entonces se acabó con toda la descendencia de Acab, los hermanos de Atalía, los descendientes, y cómo ella en venganza o en retribulación a eso que le habían hecho, ¿no? En venganza es la palabra. Ella toma la justicia por sus manos
se llena de ira, se llena y la lleva a hacer lo más vil que eso, incluso hasta matar a su propia descendencia por encima de la ira que sentía de la que le habían hecho a la casa de acá. Entonces es bien interesante mirar esas dos partes, porque el Señor también nos muestra lo que hay en el corazón, uno por miedo y el otro por venganza. Tremendo. Cómo puede, hasta dónde el corazón puede llegar puede llegar por querer hacer justicia con sus manos. Gracias, hermanita. Muy interesante, hermanita Maitecita. Hermanita Lori. Aquí estoy, hermanita. Todos. ¿Cómo no le escuché lo último, perdón? No, todavía está silenciada. Hermanita, que puede continuar, que es todo suyo el micrófono. Ya, perfecto. Amén. Bueno, ya haciendo la introducción, uno de los temas que no se ha tocado y del que voy a hablar yo es respecto al templo. Ya se sabe que Josaba fue una mujer que es considerada muy inteligente porque ella, a través de esa decisión de ocultar a Joás en el templo, por supuesto que pudo ocurrir después esta descendencia. Pero en el templo en sí, el rey David fue quien comenzó la construcción de este templo. Él comenzó a hacer los planes y de una manera súper especial, ya que él consideraba que el tabernáculo no era un lugar o un edificio permanente, por lo tanto él creía que era muy necesario que Dios también tuviera una casa tan magnífica y grande como la de él. Por lo mismo, reunió mucho material de lujo para su construcción. Y cuando hablo de material de lujo, me refiero, por ejemplo, a detalles como un gran acopio de piedras de hierro, de bronce y más madera de cedro, de la que se podía contar. Según 1 de Crónicas 22:4, y como preparativo para la construcción del templo, también había conseguido reunir 3.300 toneladas de oro y 33.000 toneladas de plata, que eran unas cifras sorprendentes para esos tiempos, y por supuesto el rey David deseaba que ya fuera un lugar fijo, que no simplemente se quedara como el tabernáculo, un lugar de adoración. Ahora, Salomón, el hijo de David, por supuesto, fue el que construyó el templo en Jerusalén, y la construcción comenzó durante el 4º año de su reinado, que según lo que dice el escrito fue en el 966 a.C., y no se completó hasta el año 11º. Y la estructura se construyó a base de piedras cortadas y pulidas en canteras y transportadas luego al lugar del templo, y estas eran recubiertas con madera de cedro. En 1 de Reyes, del 5 al 8, observamos una maravillosa descripción. Yo la tengo acá y justamente dice lo mismo. En 1 de Reyes, Salomón habla y dice: yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram es el rey de Tiro, oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendita sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. En realidad, Salomón estaba haciendo una petición para este rey de Hiram, para este rey llamado Hiram, porque la idea era que este templo famoso, que en realidad era un lugar de adoración a Dios, sea de una manera súper, para ellos, verlo como un lugar de adoración muy lujoso en esos tiempos. Por lo tanto, rey David tenía estas como pretensiones, consiguiendo material muy, muy importante y muy apreciado en ese momento, y ya David fue quien llevó a cabo la construcción. Bueno, Salomón construyó, por supuesto, el templo en Jerusalén, y se dice que era una rica estructura que Salomón dedicó al Señor. Y por supuesto, Josaba y su marido, el sumo sacerdote del que también habían mencionado, escondieron al heredero al trono, que en realidad era Joás,
Y en ese templo, por supuesto, no solo albergaba la presencia de Dios para cuando la gente lo iba a adorar, sino que además también estaban albergando al ancestro del Hijo de Dios Jesús, el Mesías. Y a través de la valiente acción de esta mujer, el linaje de David quedó protegido y se aseguró nuestra salvación por medio del nacimiento posterior del Mesías. Eso, hermanita. Lo traté de resumir mucho porque en realidad en honor al tiempo. Amén, sí. Sí, aquí la palabra clave era el templo. Y Anita, muchas gracias por darnos por recordarnos la importancia que tiene esa palabra dentro del Antiguo y dentro del Nuevo Testamento, ¿no? También. Somos piedras vivas. Claro, y de hecho se supone que aquí nace también como la iglesia como la estructura física. Antes solo existía el tabernáculo, que no era un lugar que era concretamente de un propio lugar. Se movilizaba y además también no era como permanente como lo decía el escrito. Pero sí, obviamente, desde que comenzó la construcción y se terminó la construcción de este templo, ya ahora era un lugar de absoluta adoración a Dios y lo más importante era que iba a ser permanente. Iba a ser permanente, iba a ser fijo, ¿cierto? Gracias, hermanita. Dios le bendiga grandemente. Amén. Ahora vamos con... quiero saltarme el día miércoles, hermanita Dayana, pero para dejarlo al final, porque son unas preguntas para responder. Vamos ahora con el día jueves, lo dejamos para el final. Para el día jueves, que es la promesa que está a cargo de la hermanita Laurita. Hermanita Laurita. Hola, buenas tardes, hermana. Amén. Bueno, a mí me corresponde hablar. Ay. ¿Me escucha? Ya. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre la promesa. ¿Ya? Quiero explicar el concepto de promesa, que significa juramento, compromiso y prometimiento. Y esto principalmente se ve solamente en Dios, que cumple cabalmente la promesa. Y quiero ir a Segunda de Reyes 11:2, que la hemos leído, y dice: pero Josafá, hija del rey de Joram, hermana de Ocasías, tomó a Joás, hijo de Ocasías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Acá podemos darnos cuenta que Dios siempre mantiene un remanente para que su obra no sea destruida. Utilizó a la esposa de Joaída, el sacerdote, para que este pequeño, que era hijo de Ocasías, el hermano de Josaba, que fue ocultado, como se decía, por 6 años en el templo, para que así la genealogía de Jesús se mantuviera, o sea, genealogía, digamos, el linaje del rey David. Y de esta manera podemos ver que Dios siempre mantiene, como decía, un remanente. Atalía quiso exterminar con la casa real, pero no lo consiguió, porque sabemos que Dios es más poderoso que nadie, que el mal nunca va a triunfar. Y aquí lo podemos ver sin ningún, ¿cómo puedo explicar? Lo podemos constatar, digamos. Y ¿cuánto se llama? Ay, ya me estoy... Vais bien, tranquila. Te falta Gracias. leer la otra parte, de donde tú estás diciendo lo de la genealogía y del linaje. Bueno, sabemos que que Atalía
era hija de Jezabel, y ambas, como se habla de un dicho que se dice de tal palo hasta la astilla, aquí comprobamos que ambas fueron muy malas. La reina, o sea, Jezabel quiso exterminar con los profetas y Dios estuvo detrás de esto, permitiendo que de todos los profetas que ella mató, el único que quedó fue Elías. Y volvemos a ver que siempre Dios tiene un remanente, alguien quien va a continuar resguardando la obra de Dios. Y aquí vemos a Josafat, que ella permitió que su sobrino, que fue ocultado por 6 años, asumiera el trono. Y Atalía, que usurpó el trono de su hijo muerto, no se dio cuenta de ello. Solamente cuando fue proclamado, fue puesto su corona, supo que la habían traicionado. Pero nosotros sabemos que las promesas de Dios siempre son permanentes, que no van a terminar hasta el día cuando venga nuestro Señor Jesús. Y que estas promesas jamás van a cambiar, no son como las promesas del hombre, que son cambiables, que en ellas hay duda, y por eso que la gente de hoy, yo creo que no cree en nadie, en ningún hombre, solamente Dios es el único que nos puede dar esa seguridad de que podemos esperar confiadamente en sus promesas. Y quiero terminar con 2 de Corintios 2:14, que dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Siempre Dios va a mantener a alguien que resguarde su descendencia, la descendencia de nuestro Señor Jesús, que así como Él protegió al único profeta para que diera testimonio de que se supiera que solamente en Él podíamos confiar, acá también usó a Josafat, que era la esposa del sacerdote. Y nosotros en eso debemos de descansar, que las promesas de Dios son idóneas, son confiables, y que cuando estemos atravesando momentos difíciles y críticos, confiemos que Dios siempre va a mostrarnos el camino correcto, nos va a ayudar a que descansemos en Él. Eso sería todo, hermana. Amén, mi hermanita amada. Así es. La palabra nos dice que las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. O sea, son porque son. Y nosotros, gracias al Señor, que el Señor, como se dice, le plació en su misericordia enseñarnos. Nosotros ya conocemos la historia final y sabemos cómo va a terminar esto, ¿cierto? Y sabemos y creemos en la promesa que desde Génesis 3 el Señor nos dio, que en el Señor habría redención de pecados, que el Señor iba a salvar su pueblo. Y sabemos cuál es el final. Entonces, tenemos que estar tranquilas, como decía la hermanita, confiadas que no importa que se levanten gobiernos malos, que haya una sociedad corrupta, como lo que pasó hoy en día, que sabemos lo que pasó en lo que está aconteciendo aquí nomás en Argentina, con la legalización del aborto. Sabemos que todo esto está en manos del Señor, y lo más importante es que sabemos cómo va a terminar la historia, que no quedamos en las nubes porque sabemos cómo va a terminar la historia que escribió nuestro Señor. Y eso es la mejor promesa. Y vemos aquí en esto cómo nos muestra, decía la hermanita, un pequeño destello de cómo el Señor guarda todo. Al Señor no se le escapa nada. Y de esa mujer valiente para guardar lo que no sabía lo que estaba haciendo.
pero el Señor sí sabía lo que iba a pasar. Entonces es hermosa la promesa de saber que podemos confiar en las promesas del Señor, porque en Él son sí y en Él son amén. En Él son porque son. Amén. Gracias, hermanita amada. Ahora vamos a terminar con el miércoles, hermanita Dayana, y luego el viernes con la hermanita Ladycita. Ok. Bueno, el miércoles son las preguntas. Ella hace, la autora hace una serie de preguntas con respecto a lo que estamos estudiando. Dice, Atalía se crió como hija de Jezabel. ¿De qué modo le habrá afectado ese estilo de crianza para llegar a convertirla en la persona que fue? Bueno, esto juega un papel muy importante porque esta mujer era muy mala, mala, sin ningún respeto ni por nada, porque ella le rendía culto, era a Baal. Hay que tomar en consideración de que todo lo que contó la hermanita Lore, todos esos recursos que se reunieron, todas esas cosas, todos esos sueños, esta mujer los utilizó para hacer un templo para Baal, con dioses, se gastó todo. Hay una parte en Primera de Reyes, creo, bueno, no mentira, les miento, no sé en qué parte, pero lo leí por allá, que mandaron a buscar ese dinero para hacer lo que se tenía estipulado con él, y ellos informaron que no, que la reina Talía lo había gastado todo en hacer culto a Baal y hacer de su templo y sus dioses y toda aquella locura. Ella era mala, no tenía respeto por nada ni por nadie, ni tenía amor ni por su propia familia. La madre de Atalía y sus hermanos, Jezabel y sus hijos, fueron asesinados en Israel. El hijo de Atalía fue asesinado en Judá. A continuación, ordenó el asesinato de los hijos de sus hijos para poder reinar. ¿Cómo? Esto no lo leo muy bien. ¿Cómo habrá justificado sus acciones en su propia conciencia? Bueno, mi opinión propia es que ella no hizo lo que hizo por venganza. Ella lo hizo con toda premeditación y alevosía, bien planificado en base a todo lo que había acontecido. Acá fue perdonado por Jehová, y bueno, yo imagino aquí, si me equivoco, por falta de conocimiento, pues me corriges después, Adriana, pero como ella era hija de acá, pues ella también fue perdonada, no sé, porque es para que ella también hubiese sido muerta. Entonces, ella cuando ve que han matado a toda su familia y a todos los descendientes del reino por su parte, porque ella era la abuela paterna de este Joás, ella aprovecha, lo ve como la oportunidad magnífica para matar a todos los de este lado y ella gobernar, porque ella no fue una reina elegida, ella nadie la quería, porque a diferencia de muchos reyes que han sido malvados, han sido reyes que han sido puestos por Jehová, pero que en el trayecto han hecho las cosas de manera incorrecta, y bueno, han decepcionado a Jehová ante sus ojos y bueno, con sus acciones y toda la cosa, y los pueblos lo han detestado. Esta señora no era para que estuviese montada en el trono, esta señora usurpó el trono. Entonces fue tan cara dura como todas las personas que hacen mal y después vienen a criticar el mal. Es como el que ve la paja en el ojo ajeno. Cuando a ella le hicieron el golpe de estado, ella llega y se recuesta y dice, ay, me ha hecho traición. ¿Qué traición? Si es que ella nunca es para que hubiese estado en el trono, porque es que ella no era de ese linaje, ella no era para que fuese reina. Ella mató a todo el mundo para poder quedarse allí con ese reinado. En la parte de que esta señora que dice en su conciencia qué habrá sentido ella, bueno, ella no tenía conciencia, ella simplemente lo hizo por su propio interés y por su propia ambición, y tanto así que no le importó ni que, que hayan matado a su hijo, ni que matara a sus nietos, ni
sangre de la sangre de su hijo, de su gente. Entonces aquí dice, ¿qué habrá pensado Josabá cuando salvó al bebé Joás mientras sus hermanos y hermanas eran asesinados? Describa los acontecimientos tal como imagina que ella los percibía desde su punto de vista. Como han dicho todas y toditas las que hemos participado, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre utiliza a alguien para que haga su voluntad. Lamentablemente, bueno, leyendo un poco la Biblia me he dado cuenta de que Dios también deja que la gente caiga en sus propias pasiones y se vuelvan al mal del que han dejado que su cuerpo se llene. Y bueno, y es triste porque Él lee corazones y hay personas que las deja que caigan y crezcan en su propia maldad, que fue lo contrario de esta muchacha, que Él la utilizó para salvar a quien iba a ser, a quien era el último para que fuese el árbol genealógico de Jesucristo. Y yo me imagino que las personas conocedoras de la palabra, todos los que amaban a Jehová, pues estarían muy desconsolados, porque imagínense aquel cuadro de aquellos asesinatos y que ellos pensaron que no había nadie, entonces uno se pone a pensar, oye, ¿por qué Jehová habrá actuado de esta manera? Entonces, bueno, ya todos sabemos que a él le gusta glorificarse y esa es la manera de que él tiene de actuar. Me imagino que quería ver si todavía había personas que sabiendo ¿cómo les explico? Porque la promesa de Jehová era de que Jesucristo iba a venir del linaje, pero eso lo sabían las personas que amaban y seguían a Jehová, ¿verdad? De que iba a haber un Mesías. Entonces, esas personas estarían súper desconsoladas, oye, diciendo, wow, no, y el Hijo y Jesucristo y el linaje y la cosa, si se mataron a todos y aquel desastre. Pero yo me imagino que Jehová lo que buscaría era ver si ellos de verdad confiaban en Él, confiaban en su promesa, tenían la certeza de que Él era el Dios todopoderoso y que para Él nada era imposible y que Él siempre iba a tener un plan y como dice la hermanita Laurita, al final, como sea, él cumple lo que promete. ¿De cómo lo cumple? Bueno, él sabrá cómo cumple sus cosas de una manera, tú sabes. Entonces, yo me imagino que eso cuando Joás fue presentado, wow, eso fue apoteósico, todo el mundo, wow, bueno, me imagino aquella cosa, aquella alegría, aquella emoción, aquel regocijo, no sé, aquella locura de ver que de alguna manera estaban desesperanzados y bueno, y sí, había descendencia y la palabra de Dios iba a cumplir y bueno, Jehová de una manera inesperada pues cumplió lo que decía. En este caso, de la chica, pues no sé, porque de ella lo que conozco es lo que ustedes han dicho y lo poco que leí, que ella era esposa y era familia, vendría siendo como la hermanastra de Joás. Entonces, yo me imagino que ella, aparte de moverle el Espíritu Santo y de moverle el poder de Dios de una manera intrínseca, la movió el hecho de que era su sangre o su hermano, su hermanastro, no sé, su familia. Tenía que salvarlo. También el hecho de que era un niño, oye, era un niño, no vamos a permitir que lo maten, porque yo me imagino que indistintamente cuando una persona es buena, no porque sea un rey, claro, obvio que aquí era, ella tenía que salvarlo porque Jehová era su plan, pero cualquiera de nosotros ve a un niño, y sea pobre, rico, lo que sea de nosotros, de otra, está en peligro y uno lo salva. Ajá, dice aquí, Joás era el último descendiente del linaje del rey David. Josabá probablemente no sabía que desempeñaba un papel decisivo al tomar los recaudos para asegurar el nacimiento del futuro Mesías Jesús, el descendiente de David que había sido prometido. ¿Qué le dice esto con respecto a la forma en que Dios obra en el mundo? Bueno, esa respuesta ya se las di. Dios obra de unas maneras y yo me imagino que Él quiere llevarnos al límite para que experimentemos su gloria de una manera muy sublime y confiemos en Él.
aun cuando la situación no tiene ni un pisco de esperanza, ni un poquito de luz, pero que nosotros confiemos en Él plenamente de que si Él dice que va a ser así, así será. Atalía fue valerosa en cierto sentido. Llevó a cabo acciones en su propio interés con resultados horribles. Josabá fue valerosa de una manera mucho más admirable. ¿En qué momento de su vida le ha exigido valor? ¿En qué sentido necesita valorar ahora? Por lo menos ahorita que yo estaba leyendo la Biblia, algunos autores me llevaron a Primera de Reyes, la cual no había leído antes, y bueno, son historias fascinantes. Y yo puedo extraer de todo esto que a veces nos comportamos como Atalía, no con ese grado de maldad de ser asesinas, sino que de una manera figurativa, este estudio me ha llegado mucho a mi corazón, así como todos los demás, pero es que hay una partecita que me toca mucho, que es la parte de nosotras como mujeres, eh, como individuos. A veces nos sentimos atrapadas, y lo digo por mí, a veces nos sentimos atrapadas entre el esposo, entre los hijos, entre las tareas del hogar, entre tanta responsabilidad, y que fue para lo que fuimos creadas, por supuesto, que uno dice, wow, uno se siente como que es como un arbolito cuyos otros arbolitos tienen que crecer porque Dios es el sol y nosotras somos las encargadas, entonces es como que los otros arbolitos crecen y nosotros vamos menguando, una cosa así. Entonces, claro, gracias a que estamos en el Señor y sabemos que fuimos diseñadas y creadas para esto, es que a uno le da fuerza. Sin embargo, es algo natural, pues como ser humano. En mi caso, pues le pido mucho perdón a Dios y estoy aprendiendo día a día, y estos estudios me están enseñando. Las discusiones que hago con Adrianita, justo hoy hablaba con Lady Mar también al respecto, y muchas veces nos comportamos como Atalía. Hay muchas mujeres que lo hacemos porque cuando abandonamos a nuestros hijos para salir a trabajar y crecer profesionalmente, cuando nos vamos a pasear, nos vamos a rumbear, cuando dejamos como que a un lado lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer, o las responsabilidades que nosotras mismas como seres humanos hemos decidido tener, que en este caso nombro mucho a mis hijos y a mi esposo porque es mi caso, pues mi entorno, que a veces me gustaría salir a trabajar y crecer profesionalmente porque he menguado tanto, pero wow, yo digo, no voy a ser una Talía, es decir, voy a sacrificar a mis propios hijos, y quién los eligió, los elegí yo, Dios me dio la oportunidad de tenerlos. Entonces, de alguna manera, a veces nos comportamos así, sacrificamos cosas que el Señor nos ha dado por nuestra propia ambición, por nuestras propias ganas de querer hacer cosas que a la final no es el propósito del Señor. Entonces, porque si no tomamos la decisión de ser madre, de ser esposa, por lo menos en mi caso, y Dios me ha permitido, me ha dado un esposo maravilloso, me ha dado 2 hijos que han sido un milagro, me ha dado ese esposo que trabaja y ahora lo ayudó a conseguir un mejor empleo, el cual me provee, y él me ha dado la oportunidad de quedarme en casa, pudiéndome encargar de todo. Y bueno, quisiera hablar como Adrianita, que dice unas palabras bien lindas, la otra vez las dijo del papel que jugamos nosotras las mujeres en el hogar, pero siendo las administradoras, entonces yo quiero es otra cosa, yo quiero salir a trabajar de 8 a 8 de la noche y ganar dinero y crecer profesionalmente, y que mis hijos se los deje yo a cualquiera, que quién sabe qué cosa mala le podrían hacer, y que mi esposo se descuide, y que mi casa se vuelva un desastre, y que yo no haga el papel que Dios tiene planificado para mí. Entonces yo digo, oye, y eso sería una manera de ser una Talía, pues de sacrificar tu propia descendencia, tu propia familia por una ambición. Entonces, bueno, eso fue lo que yo pude como que rescatar bajo mi discernimiento, querida. Amén, mi hermanita amada. Gracias. Sí, el Señor a cada uno le enseña lo que le tiene que enseñar, mi hermanita amada. De pronto todos los vemos desde perspectivas diferentes, pero el Señor la quiso enfocar en lo que el Señor le tiene en este momento. Pero quería, antes de continuar, hermanita, decirle que el Señor no deja nada para que nos imaginemos. El Señor todo lo deja claro en su palabra, y quisiera leerle la palabra, mi hermanita amada,
donde el Señor dice el por qué Atalía hizo lo que hizo, que la hermanita decía que no creía que era por venganza, pero quiero decirle a mi hermanita amada que la palabra siempre no nos deja nada al azar, y si no lo deja al azar dice que no pensemos más allá de lo que tenemos que pensar. Entonces, mire, hermanita amada, en Segunda de Crónicas 22:10, le voy a leer aquí textualmente, mi amada hermana, dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Ese fue lo que motivó a Atalía, la venganza. ¿Por qué? Porque resulta que Ocosías no era el rey de Israel. El Señor le había dicho a Jehú que matara a Jorán, el hijo de Acab, que era el rey de Jerusalén. Pero resulta que Ocosías en su maldad fue a visitar a Jorán, y cuando se dio cuenta Jorán y Ocosías que Jehú venía, él quiso ir a acompañarlo y salir a la guerra. Por eso él lo mata, por eso él mata a Ocosías, y solamente le duró un año su reinado, pero por hacer esas alianzas que él quería hacer. Entonces su madre, al ver esto, dice que se levantó y exterminó y acabó con todo. Entonces, esa es una parte importante que tenemos que ver, porque también el Señor nos quiere enseñar a través de esto, que el Señor dice en su palabra que mía es la venganza, yo pagaré. O sea, todo lo que nos pasa a nosotras como hijas de Dios, el Señor está respaldándonos y el Señor está detrás de todo esto. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar aquí el Señor? Que ella se dejó llenar de ira. Obviamente que no era una hija de Dios, porque ya sabemos que era hija de Jezabel y traía toda esa descendencia, pero ella quiso tomar la venganza por sus manos, y mire cómo terminó. Entonces, para decir que el Señor también nos deja ciertas cosas porque a veces nosotros sobre todo tendemos a imaginar, ¿cierto? Porque eso parece una novela hermosa, con tramas, con desenlaces, con princesas, con príncipes, con reyes, pero el Señor no nos deja, hay cositas que el Señor nos deja puntuales, mi hermanita amada, y esa es una del corazón perverso, porque usted sabe que el corazón, como decía un reformador, es una máquina de hacer ídolos. Está constantemente creando ídolos, y el corazón nace las perversidades, las guerras, los homicidios, y el corazón de Atalía estaba lleno de todo esto, y su ira y su venganza la llevó a hacer lo que hizo, de matar a toda su descendencia. ¿Hasta dónde llega? A matar a su descendencia en represalia a que el Señor había mandado matar toda la casa de Acab. Tremendo. Eso está en Segunda de Crónicas 22:10, mi hermanita más, para cuando tenga tiempito, o las que quieran también como ampliar un poquitito más esto. Y ahora vamos el viernes, mi hermanita Leidicita. Gracias, Dayanita, Dios le bendiga. El viernes con el legado de la oración. Ahora vamos a poner todo esto en oración. Hola, hermanitas, ¿cómo Dios le están? bendiga, hermanita. Disculpe que no las había saludado antes. Bueno, me tocó su legado de oración. Esto se remonta en Segunda de Crónicas 22:11, donde dice, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no la mataron. Bueno, como ya se ha contado la historia, Josabet fue la que como que marcó la diferencia de todo, pues allí de Atalía. Atalía fue una mujer mala y vengativa, y bueno, y quería destruir, matar a todos los descendientes de Israel, de David, de los reyes, pues. Y bueno, Josabet, ella pues estaba en el propósito de Dios. Dios le tenía eso como en su corazón, de haber guardado al descendiente de Ocosías, no,
haber matado a los descendientes de Ocosías, a los Joás. hijos de Ocosías. Ujú. Pero Joás era hijo de Ocosías, sí, Joás. Era el niño, tenía en ese entonces, me supongo que tenía 6 años, ¿sí? ¿O no? 7. No, tenía un añito porque pasaron 6 años y ahí empezó a gobernar a los 7. A los 7 añitos. Bueno, ahí es suponiendo, ¿no? Bueno, dice que hay reflexiones sobre ese texto, pues, Segunda de Crónicas 22:10 y el 23 de Crónicas, donde nos dice que alabe a Dios, porque su poder, que es mucho mayor que el poder del mal. O sea, que debemos de alabar a Dios, aunque estemos en peligro, Dios va a actuar a favor del que haga el bien. De gracias a Dios, porque Dios siempre hace lo que dice que hará, sin que importen las adversidades que se presenten en su contra. Confiese cualquier tendencia que tenga a permitir que las circunstancias difíciles sofoquen su fe. Debemos de, a pesar de todas esas tendencias que nos permitan, que nos puedan permitir que las circunstancias nos sofoquen, nos deprimen, nos hagan cambiar o nos hagan terminar nuestra fe, debemos de confesar que creemos en un solo Dios y que Él es el que va a actuar a pesar de que estemos en peligro. Pídale a Dios valor para actuar a favor de los inocentes, sin que le importen las consecuencias. Por ejemplo, ahí está Josabet. Josabet, ella le pidió a Dios valor para actuar y salvar a ese inocente, al niño que iba a ser pues rey, pues el descendiente de David, de Israel, sí, de David. Debemos aprender de Josabet, aunque se trate de un personaje secundario de ahí de la historia, que pasan por alto. Sí, se ve que lo hacen pasar por alto, pero es importante porque ella desempeñó un papel decisivo en la vida del pueblo de Israel. Y bueno, eso debemos aprender de Josabet. Sí, a pesar de que ella estaba en una situación difícil, ella confió en Dios y bueno, hizo el propósito de Dios. Dios hizo su propósito en ella, cumplió su propósito en ella y ahí fue como que el personaje más importante, el salvar a ese niño Joás, para que después pues gobernara sobre Israel. Y bueno, y leyendo un poquito después de eso, dice el reinado de Joás de Judá, dice que de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote, y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. O sea que el propósito de Dios es perfecto. Él sabía por qué hacía las cosas. Y eso fue todo, señoras y señores. Amén. Gracias, hermanita amada. Para terminar, quiero leer como esta síntesis que tiene aquí una Biblia que yo leo devocional. Dice: es fácil leer la Biblia como si fuera un cuento de aventura, y más cuando leemos la historia en Segunda de Reyes 10:11, un rey asesinado, una reina desquiciada que asesinó a sus propios hijos y nietos, y una tía joven que arriesgó su vida para salvarla del futuro rey. Ahora bien, esto no es un cuento, forma parte de la revelación de la persona y la obra del propio Dios. Señor revelándose a través de su escritura. No es que el Señor nos quiera dejar estas historias por dejarnos, sino el Señor se revela en cada una de su palabra, cada uno de sus versículos, cada uno de sus capítulos es revelándose el Señor y revelando su obra preciosa en cada parte de la palabra. Ahora bien, el pueblo de Dios era rebelde y estaba pagando las consecuencias hasta los
hasta los niveles más altos de la realeza. Sin embargo, Dios siempre sigue adelante con su plan y siempre preserva un remanente de seguidores fieles. ¿Por qué arriesgó su vida Josaba? Lo que nos decía la hermanita Dayana. Aquí nos dice el por qué, dice, porque como siempre Dios estaba obrando, en este caso, a través de ella. Por eso ella arriesgó su vida. Dios obra en cada uno de nosotros. Él está escribiendo la historia de cada uno de nosotros. Él tiene el guión, pero nosotros ya sabemos el final de cada obra. Si hacemos según su voluntad, si somos llamados según su preciosa, según Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y dice que nos eligió, nos justificó, nos limpió, nos santificó y nos glorificará con el Señor, junto con el Señor. Amén. Es una historia preciosa, parece un cuento, pero eso fue real y hace parte de la vida que el Señor nos quiere revelar, parte de su historia. Hasta aquí llegamos, mis hermanitas amadas, con este estudio, un poquito largo, pero bueno, valió la pena. Yo sé que a cada una nos dejó una enseñanza. No sé si alguna hermanita quiera acotar algo más, algo que tengan en sus corazones. O cerramos ahí. Hermanita Adriana. Amén. Hermanita Adriana, Ya llegó a la casa. Llegué a la casa, pero realmente no quiero callarme. La historia, como usted dice, es una historia como para contarla, pero maravillosa, porque veo yo realmente cómo el Señor es maravilloso en el sentido de que cómo guardó ese remanente que hasta el día no lo vio. Cómo el Señor, en este caso, ella como mató a toda la descendencia, podría haberla visto, pero no lo vio. Entonces vemos el propósito del Señor, que en todas, hasta el día de hoy, el Señor guarda su remanente. Amén. Él está ahí. El Señor tiene, aunque sea una hermana, 2 hermanas, 3 hermanas, lo que está, pero es su remanente que guarda. Lo otro me llamó mucho la atención, cómo es el odio, la venganza hace hacer tantas cosas malas. ¡Oh, qué terrible! Porque eran sus propios hijos de Atalía. Y uno dice, uno da la vida por nuestros hijos, la vida por un ser querido, nieto, pero teniendo odio en nuestro corazón, no le importa nada, 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 nada. Entonces, eso, hermanas, me llamó mucho la atención porque no teniendo a Dios en nuestro corazón, no somos nada, hermanas, nada, nada, nada. Podemos como les decía a usted, que sale de nuestro corazón, guerras, muchas cosas malas si no tenemos a Dios. Eso, mi hermana, me llamó mucho la atención de esta historia maravillosa, que yo siempre venía en el auto y le decía a mi hermano, pero a ver, ¿quién es este? ¿Quién es otro? Porque me confunden las palabras. ¿Quién era el hijo? ¿Quién era la mamá? Entonces, pero es maravilloso. Eso para la honra y gloria del Señor nomás. Amén, mi hermanita. Ana, mi hermanita, que no la veía mucho tiempo. ¿Cómo, mi hermanita? Que le digo que es maravilloso nuestro Dios de pensar cómo nos da a conocer esta historia en el día siglo XX. Siglo XXI, cómo nos da a conocer que nosotros lo entendamos realmente en nuestros corazones. Eso nomás, mi hermana Adriana. Amén, mi hermanita. Sí, se confunde uno con tantos nombres, mi hermanita amada, pero desafortunadamente la hermanita no pudo estar en los capítulos anteriores, entonces nosotros como que ya sabíamos que continuará. Entonces, preciosa la historia. Una historia muy lindas, y de verdad que queda uno boquiabierto porque este estudio yo creo que nos ha enseñado a todas a conocer mujeres que ni se imaginábamos que existían y el Señor las tiene ahí, como se dice, mostrándonoslas como parte del remanente, como dice la hermanita, y como parte de esta historia que escribe el Señor, que es revelándose a cada una de nosotros. Amén. Yo en la búsqueda encontré unas reflexiones bien lindas con respecto al estudio y al enfoque que
que le di. Dice, si fallamos, no somos malas mujeres según el molde de una Talía. Pero si necesitamos arrepentirnos, confesar nuestro pecado y encontrar una manera de hacer cambios, quizás eso signifique reorganizar nuestro tiempo, rechazar un ascenso o tener un empleo parcial. Sea lo que tengamos que hacer, no sacrifiquemos a nuestra familia por avanzar, porque al final no habremos avanzado nada ni con nuestros seres queridos, ni con Dios a quien servimos. Los actos de Atalía son sorprendentes. Pocas de nosotras sacrificaríamos a nuestros hijos o nietos para conseguir poder, pero a veces nuestra acelerada existencia en el siglo XXI nos hace defraudar a nuestra familia en tiempo y atención. Si nuestros empleos siempre están en primer lugar o cualquier otra cosa, si viajamos insensatamente o si demasiadas veces dejamos a nuestros hijos en manos de otras personas, quizás hayamos comenzado a cometer el mismo error que cometió esta malvada reina. No tenemos por qué servir a un Dios pagano, ni querer gobernar una nación a fin de que nuestras prioridades se mezclen con el mal. Amén. 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 Por eso decía que, como decía Juan Calvino, el reformador Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y esos son Baales. A veces mi trabajo es un Baal. ¿Por qué? Porque yo lo pongo por encima de mi Señor. Y el Señor, como se dice, a veces nos enredamos con tantas cosas y queremos hacer, como tú decías, tantas cosas en la vida que no hacemos lo que el Señor nos mandó. Y si el Señor quiso que yo fuera madre, y si el Señor quiso que yo fuera esposa, y si el Señor quiso que yo fuera profesional, pero servirle también al Señor, pues a veces queremos abarcar tantas cosas y terminamos haciendo tanto, pero no haciendo lo que el Señor nos envía a hacer. El Señor nos ayude en cada una de las etapas de nuestra vida, las que somos casadas, las que están por casarse, las que tienen nietos, las que tenemos hijos pequeños, porque el Señor nos ha puesto a cada una donde tenemos que estar, pero tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó a cada una. El Señor terminó su ministerio a los 33 años, ¿cierto? ¿Y qué dijo? He hecho lo que tú me mandaste, Señor, tu Padre. Él no dijo, he hecho lo que hizo Pedro, he hecho lo que hizo Juan, no, lo que tú me enviaste a hacer, eso hice, Señor, Padre. Que el Señor nos permita decirle, lo que tú me enviaste a hacer, eso hice, Señor. Criar a mis hijos, la palabra, ser la amadora de mi casa. Eso no quiere decir que no podamos trabajar, eso no quiere decir que no podamos crecer como profesionalmente, pero no poner esa profesión por encima de mi esposo, por encima de mis hijos y sobre todo por encima de mi Señor. Entonces, es importante eso que dices tú también, Dayanita, porque a veces colocamos vales, somos Atalías, metamos otras cosas que son importantes y colocamos las prioridades que el Señor nos manda. Y queremos abarcar tanto y nos vemos a veces al extremo donde queremos servirle, a veces porque a veces también irse al otro extremo y querer servirle al Señor y yo aquí, yo acá, y yo allá, y yo hago esto, yo hago aquello. Y al final terminamos fatigadas cuando el Señor nos manda alto. Tu casa, tu primer ministerio, es tu esposo, son tus hijos, es tu familia en la fe. Tremendo. Gracias, Dayanita. Muchas bendiciones. Chau, ¿Alguien muñeca. más? Otra hermosa hermanita que quiera acotar algo? ¿O cerramos ya ahí con oración? Listo, mis amadas hermanitas. Bueno, para la próxima nos toca otra que yo quiero que sean. Dígame quién conoce quién es Hulda. Hulda es mi vecina, una vecina mía que yo tengo allá en Guanare, en Venezuela. ¿Quién conoce a Hulda? Yo no la conozco. La vamos a conocer la próxima semana. Tremendo. Esto es un reto todos los viernes. Entonces, mis amadas hermanitas, a ver, yo quiero que cada una me digan qué día quieren escoger y después la hermanita Gladysita nos termina en oración. Sí, está en formar hermanita Gladys, pero tenemos el lunes, ya sabemos que el lunes es el nombre, lo que significa, sabemos que el martes es lo más relevante de los pasajes que leemos, el miércoles las preguntas, el jueves que es la promesa que el Señor nos da a través de la lectura bíblica. Y esto que le puse en silencio yo. Y el viernes la oración. Está cagando.
¿Seguimos Silencio, así? silencio. ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos así? ¿Así como hicimos el estudio de hoy? Ok. ¿Quién más? Maite. Lorenita dice que sí. Maite. Laurita, Leidicita, hermanita Nancy, hermanita Gladys, Dayana. Todos dedito arriba. Bueno, listo. Entonces, continuamos así. Yo les envío las fotocopias más tardar mañana porque lo tengo que hacer desde el celular de mi esposo porque mi celular no tiene así como muy buena resolución. Y cada uno entonces toma su... Lorenita no tengo... pero Lorenita está en el WhatsApp de la iglesia, del grupo de oración. Sí, listo. Entonces le envío todo ahí y si alguna quiere que le envíe como algo específico, me dice. ¿Listo? No sería más. Hermanita Gladys, puede terminar en oración y puede orar por favor por la hermanita Nancy para su tratamiento que se está haciendo odontológico. Yo también recibo mi biopsia la semana entrante. Quería preguntarte, Lorenita, ¿cómo te salió la biopsia? ¿Bien? Sí, súper bien. Gloria al Señor. Bien. Entonces quiero que ayuden a orar por la mía sale la semana entrante y con el favor del Señor que todo salga bien, que sea para su gloria y su honra. ¿Listo? Amén. Amén. Manita Gladysita. Amén, hermana. Mi buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Padre amado, dándote infinitas gracias por el amor y la misericordia que tú tienes con cada uno de nosotras, porque tú nos has entregado una hermosa palabra, el estudio de las mujeres de tu palabra, de la Biblia. Se ha aprendido mucho. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas cuidando, Padre amado. En especial en esta tarde te damos las gracias por Lorena, Señor, porque tú has entregado una maravillosa respuesta para ella. Te pedimos también en esta tarde por los que están enfermos, Señor, por los que han hecho, Señor, algunas peticiones, como la hermana Adriana, Señor, que tiene que tener su resultado, Señor, en la próxima semana. Esperamos una respuesta maravillosa tuya, Señor, que ella se encuentre bien, Padre amado. Te pedimos también por la hermana Nancy, que está en un tratamiento, Señor. Yo te pido que estés con ella y la estés acompañando en todo, Señor. Que pueda, Señor, con tu presencia, Señor, con tu amor y tu misericordia, ella puede cantar victoria, Señor, y gloriarte a ti, Señor. También te pedimos por los enfermos que tal vez no recuerdan este nombre, Señor, por las familias, Señor, por los nietos, Señor. Te pido, Señor, por mi familia en especial, Señor, por mis nietos, para que puedan terminar bien sus estudios, Señor. A pesar de que no ha habido dificultades, Padre amado, para ello yo te pido enormemente, Señor, que nos dé, Señor, esa gran fuerza, Señor, para continuar con todo lo que tú dices, Señor. Gracias te damos infinitamente en esta tarde, Señor, por la oportunidad de poder estar contigo, de poder seguir tu camino, de seguir esa senda que nos has trazado, Señor. Danos, Señor, fortaleza, danos, Señor, entereza para todo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, y continuamos ante tu presencia, Señor, para poder aprender de ti. Quédate con nosotros en esta tarde, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.